Nadie lo miraba cuando entraba a las salas de juntas. Nadie lo saludaba cuando limpiaba los pisos de mármol a las 6 de la mañana. Para todos los ejecutivos de Corporativo Monterrey, Javier Mendoza era invisible, un hombre de 60 años con uniforme gris que empujaba un carrito de limpieza y desaparecía en las sombras de los pasillos. Pero si tan solo hubieran prestado atención, si tan solo hubieran notado la forma en que sus ojos observaban cada movimiento, cada conversación susurrada, cada documento dejado descuidadamente sobre los escritorios, habrían entendido que Javier Mendoza no era un hombre común. Era el guardián de secretos que podían destruir imperios. La mañana del 23 de noviembre comenzó como cualquier otra. Javier llegó al edificio corporativo antes del amanecer, saludó con un gesto silencioso al guardia de seguridad nocturno y subió al piso 18 en el montacargas de servicio. Sus manos curtidas por años de trabajo duro empujaron el carrito por el corredor alfombrado, deteniéndose frente a la sala de juntas principal. A través de las puertas de vidrio polarizado, podía ver los restos de la reunión de la noche anterior. Vasos de whisky a medio terminar, carpetas dispersas, ceniceros llenos a pesar de las políticas antitabaco. Los poderosos siempre se creían por encima de las reglas. Entró con su llave maestra, esa pequeña pieza de metal que le daba acceso a cada rincón del edificio. Mientras recogía los vasos y vaciaba los ceniceros, sus oídos captaron el sonido de voces acercándose. Instintivamente se movió hacia el armario de suministros en la esquina de la sala, una costumbre desarrollada después de años de ser tratado como parte del mobiliario. La puerta se abrió y entraron 3 figuras: Rodrigo Salazar, el CEO de Corporativo Monterrey, acompañado de su director financiero Germán Ruiz, y la abogada corporativa Mónica Estrada. Javier permaneció inmóvil detrás de la puerta entreabierta del armario, su respiración controlada, sus movimientos inexistentes. No era la primera vez que presenciaba conversaciones que no estaban destinadas a oídos ajenos. De hecho, en los últimos 20 años, había acumulado suficiente información confidencial como para escribir una enciclopedia de traiciones corporativas. Rodrigo Salazar era un hombre de 45 años con cabello perfectamente peinado hacia atrás y trajes que costaban más que el salario anual de Javier. Había heredado la empresa de su padre hacía 10 años y la había expandido agresivamente, adquiriendo competidores y eliminando cualquier obstáculo en su camino. Para el mundo exterior era un visionario, un líder carismático que aparecía en las portadas de revistas de negocios. Pero Javier conocía la verdad. Había limpiado las oficinas después de despidos masivos, había encontrado documentos de acuerdos ilegales en las papeleras, había visto a Rodrigo gritar a empleados hasta hacerlos llorar. La conversación que estaba a punto de escuchar cambiaría todo. Rodrigo se dejó caer en la silla principal de la mesa de juntas, aflojándose la corbata con un gesto de frustración. Germán y Mónica tomaron asiento a ambos lados, sus expresiones tensas bajo la luz fría de las lámparas LED. «Necesitamos solucionar esto antes de la auditoría del viernes», dijo Rodrigo, su voz cargada de urgencia. «Si los auditores encuentran las discrepancias en las cuentas offshore, no solo perderemos la certificación, nos enfrentaremos a cargos criminales». Germán se pasó una mano por el rostro sudoroso. «He movido lo que pude, pero faltan 80 millones de pesos. No hay forma de justificar esa cantidad sin levantar sospechas. Los registros muestran transferencias a cuentas fantasma en las Islas Caimán, que no podemos rastrear oficialmente». Mónica abrió su portafolio y sacó varios documentos. «Tengo una propuesta. Podemos crear una subsidiaria ficticia, hacer que parezca una inversión legítima en desarrollo de tecnología. Necesitaremos falsificar algunos contratos, crear facturas retroactivas, pero es factible si actuamos rápido». Rodrigo negó con la cabeza. «Demasiado arriesgado. Si alguien investiga a fondo, todo se desmorona. Necesitamos algo más sólido, algo que no puedan cuestionar». «Entonces, ¿qué propones?», preguntó Germán, su voz quebrándose ligeramente. «Porque si no hacemos algo, todos vamos a la cárcel. Y no hablo de cárcel de cuello blanco,
Hablo de prisión federal. Hubo un silencio pesado. Rodrigo tamborileó los dedos sobre la mesa de caoba, su mente trabajando a toda velocidad. Finalmente habló, su voz baja pero firme. El cofre de mi padre. Tiene documentos que pueden salvarnos, registros de las cuentas originales, acuerdos firmados que legitiman las transferencias como parte de operaciones históricas de la empresa. Mi padre era meticuloso. Guardaba todo. Si podemos acceder a esos documentos, podemos construir una narrativa que resista cualquier auditoría. Mónica se inclinó hacia adelante. ¿Dónde está ese cofre? En la bóveda del sótano, nivel -3. Mi padre la mandó construir cuando fundó la empresa hace 40 años. Es una caja fuerte antigua, de las que requieren llave física, no códigos digitales. Él era de la vieja escuela, no confiaba en la tecnología. ¿Y tienes la llave?, preguntó Germán. Rodrigo hizo una pausa, su mandíbula tensándose. Ese es el problema. Mi padre nunca me la dio. Antes de morir hace 5 años, me dijo que la había dejado con alguien de confianza, alguien que había estado con la empresa desde el principio, pero nunca me dijo quién. Busqué en sus pertenencias, en su oficina, en su casa. Nada. Esa maldita llave desapareció con él. Mónica cerró su portafolio con un golpe seco. Entonces estamos perdidos. Sin esos documentos no hay forma de cubrir el desfalco. El viernes los auditores van a destrozarnos. Tiene que haber alguien que sepa, insistió Germán. Alguien que trabajara directamente con tu padre. Alguien en quien confiara lo suficiente. Rodrigo se puso de pie bruscamente, caminando hacia las ventanas que daban a la ciudad de Monterrey, extendiéndose bajo el cielo gris del amanecer. He hablado con todos los ejecutivos de la vieja guardia. Nadie sabe nada. O están mintiendo o mi padre realmente se llevó el secreto a la tumba. Detrás de la puerta del armario, Javier sintió cómo su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Su mano derecha se movió instintivamente hacia el bolsillo de su pantalón, donde siempre llevaba un llavero con docenas de llaves. Entre ellas, una en particular destacaba, antigua, de bronce oscurecido por el tiempo, con un diseño intrincado que no correspondía a ninguna cerradura moderna del edificio. La había recibido hacía 5 años, en una tarde lluviosa de octubre, de manos del viejo don Ernesto Salazar. Javier recordaba ese día con claridad cristalina. Don Ernesto lo había llamado a su oficina, algo inusual considerando que el fundador de la empresa rara vez interactuaba directamente con el personal de limpieza. Pero don Ernesto era diferente a su hijo. Era un hombre que saludaba a todos por su nombre, que preguntaba por las familias de los empleados, que trataba a cada persona con dignidad sin importar su posición. «Siéntate, Javier», le había dicho don Ernesto aquel día, señalando una silla frente a su escritorio. El anciano se veía cansado, su piel pálida, sus manos temblando ligeramente. Javier supo entonces que estaba enfermo, aunque nadie hablaba abiertamente de ello. «Llevo observándote durante 20 años», continuó don Ernesto. «Eres el único hombre en este edificio que nunca me ha pedido nada, que nunca ha chismorreado, que nunca ha traicionado una confianza. Por eso necesito que guardes algo para mí». Sacó del cajón de su escritorio una llave antigua y la colocó sobre la superficie pulida de madera. «Esta llave abre algo muy importante, algo que algún día podría salvar o destruir esta empresa. No puedo dársela a mi hijo todavía. Rodrigo es brillante pero impulsivo, ambicioso hasta el punto de la imprudencia. Necesita aprender que el poder verdadero no viene de la fuerza, sino de la sabiduría. Cuando esté listo, cuando realmente lo necesite, alguien tendrá que guiarlo hacia esta llave. Ese alguien eres tú». Javier había tomado la llave con manos temblorosas. «Don Ernesto, yo solo soy el conserje. No soy nadie importante». El anciano había sonreído, una sonrisa triste pero cálida. «Precisamente por eso eres la persona perfecta. Los importantes son predecibles, manipulables. Pero tú, Javier, tú eres invisible para ellos. Y esa invisibilidad es tu mayor fortaleza. Guarda esta llave. Observa a mi hijo.
Cuando llegue el momento en que realmente necesite lo que esta llave protege, cuando haya aprendido humildad, entonces y solo entonces se la entregarás. Confío en tu juicio para saber cuándo ese momento ha llegado. 2 semanas después, don Ernesto había muerto. Javier había asistido al funeral, de pie en la parte trasera de la iglesia, observando cómo cientos de personas lloraban al patriarca. Rodrigo había dado un discurso emotivo sobre el legado de su padre, prometiendo llevar la empresa a nuevas alturas. Pero Javier había notado algo en los ojos del nuevo CEO. No había lágrimas reales, solo la actuación calculada de un hombre que veía la muerte de su padre como una oportunidad más que como una pérdida. Durante 5 años Javier había guardado la llave, observando cómo Rodrigo transformaba la empresa. Había visto despidos masivos para aumentar márgenes de ganancia. Había limpiado oficinas después de que empleados leales fueran echados sin previo aviso. Había encontrado documentos que sugerían prácticas comerciales cuestionables. Y ahora, escondido en ese armario, acababa de confirmar sus peores sospechas. Rodrigo no solo era despiadado, era criminal. La pregunta que atormentaba a Javier era simple pero devastadora. ¿Era este el momento que don Ernesto había anticipado, o debía dejar que Rodrigo enfrentara las consecuencias de sus acciones? La reunión en la sala de juntas continuó durante otra hora. Rodrigo, Germán y Mónica discutieron diferentes estrategias, cada una más desesperada que la anterior. Finalmente se separaron sin haber llegado a una solución, acordando reunirse nuevamente esa noche. Cuando la sala quedó vacía, Javier salió del armario, sus piernas entumecidas por haber permanecido inmóvil tanto tiempo. Terminó su trabajo de limpieza mecánicamente, su mente en otro lugar. El resto del día transcurrió en una nebulosa. Javier limpió oficinas, vació papeleras, trapeó pisos, pero sus pensamientos estaban consumidos por el dilema moral que enfrentaba. Esa tarde, durante su descanso, bajó al sótano, al nivel -3 que rara vez visitaba. Era un área antigua del edificio, con paredes de concreto y tuberías expuestas, un contraste marcado con los pisos superiores de vidrio y acero. Al fondo del pasillo, detrás de una puerta de metal sin identificación, estaba la bóveda. Usó su llave maestra para entrar. El interior era pequeño, apenas 3 metros cuadrados, con una sola bombilla colgando del techo. En la pared del fondo estaba el cofre, una caja fuerte antigua de hierro forjado, con elaborados grabados, y una cerradura que claramente requería una llave específica. Javier sacó la llave de bronce de su bolsillo y la sostuvo frente a la cerradura. Encajaba perfectamente. Pero no la giró. No todavía. Porque abrir ese cofre significaba tomar una decisión que cambiaría vidas, incluyendo la suya. Si le daba la llave a Rodrigo, estaría ayudando a un criminal a escapar de la justicia. Si no lo hacía, estaría traicionando la confianza que don Ernesto había depositado en él. Y había una tercera opción, una que apenas se atrevía a considerar: usar el contenido del cofre para su propio beneficio. Esa noche Javier no pudo dormir. Vivía solo en un pequeño departamento en la colonia Independencia, un lugar modesto pero limpio que había sido su hogar durante 30 años. Su esposa había muerto de cáncer hacía una década. Sus 2 hijos vivían en otras ciudades con sus propias familias. Javier era un hombre solitario cuya vida giraba en torno a su trabajo. Nunca había ambicionado riqueza o poder, se conformaba con la dignidad de un trabajo honesto y un salario que le permitía vivir sin lujos pero sin necesidades. Pero ahora, por primera vez en su vida, Javier se encontraba en una posición de poder real. Tenía en sus manos la capacidad de destruir o salvar a uno de los hombres más poderosos de Monterrey. Y esa sensación era embriagadora y aterradora al mismo tiempo. El jueves por la mañana, un día antes de la auditoría, Javier tomó su decisión. Llegó al edificio más temprano que de costumbre, a las 4 de la madrugada, cuando ni siquiera los guardias de seguridad estaban completamente despiertos. Bajó al sótano, entró a la bóveda y finalmente giró la llave en la cerradura del cofre.
El mecanismo antiguo chirrió pero funcionó, y la puerta de hierro se abrió lentamente. Dentro había docenas de carpetas, documentos amarillentos por el tiempo, fotografías antiguas y varios sobres sellados. Javier comenzó a revisar el contenido con cuidado. Encontró exactamente lo que Rodrigo buscaba. Registros detallados de las cuentas offshore, pero no como evidencia de crímenes, sino como parte de operaciones legítimas establecidas décadas atrás por don Ernesto, para proteger los activos de la empresa durante crisis económicas. Había contratos firmados, aprobaciones gubernamentales, todo meticulosamente documentado. Pero también encontró algo más, algo que don Ernesto claramente había querido mantener oculto. Evidencia de que Rodrigo no era el único heredero legítimo de la empresa. Había un sobre sellado con el nombre de una mujer, Patricia Mendoza, junto con documentos que la identificaban como hija no reconocida de don Ernesto, nacida de una relación extramarital en su juventud. Y el apellido no era coincidencia. Patricia era la hermana mayor de Javier, una mujer que había muerto 5 años atrás sin saber nunca quién era su verdadero padre. Javier sintió como el mundo se detenía a su alrededor. Don Ernesto no solo había confiado en él por su discreción, sino porque eran familia. Su hermana había sido hija del fundador de Corporativo Monterrey, lo que significaba que los hijos de Patricia, los sobrinos de Javier, tenían derecho legal a una parte de la empresa. Don Ernesto había guardado este secreto toda su vida, pero había dejado la evidencia protegida, esperando quizás que algún día la verdad saliera a la luz. Las implicaciones eran monumentales. Javier podría usar esta información para reclamar una fortuna para su familia. Podría destruir a Rodrigo revelando no solo sus crímenes financieros, sino también el hecho de que no era el único heredero. O podría hacer lo que don Ernesto probablemente había esperado: usar esta información sabiamente, con justicia, pensando en el bien mayor y no en la venganza o la codicia. Javier pasó horas en esa bóveda, leyendo cada documento, entendiendo la magnitud de lo que tenía en sus manos. Finalmente, cuando el sol comenzaba a salir, tomó una decisión que sorprendería a todos, incluyéndose a sí mismo. Esa tarde, cuando Rodrigo salía de su oficina, Javier estaba esperándolo en el pasillo. El CEO casi choca con él, su expresión mostrando irritación por el obstáculo inesperado. «Quítate del camino», espetó Rodrigo sin siquiera mirarlo a los ojos. «Señor Salazar», dijo Javier con voz firme, «necesito hablar con usted. Es sobre la llave que está buscando». Rodrigo se detuvo en seco, girándose lentamente para mirar realmente a Javier por primera vez en años. «¿Qué dijiste?» «La llave del cofre de su padre. Yo la tengo». La expresión de Rodrigo pasó de la sorpresa a la incredulidad y luego a la furia. «Tú, el maldito conserje, has tenido la llave todo este tiempo. Su padre me la confió antes de morir. Me pidió que la guardara hasta que usted realmente la necesitara. ¿Y decidiste que ahora es ese momento?», preguntó Rodrigo con sarcasmo. «Qué conveniente. Déjame adivinar, ¿quieres dinero?» «¿Cuánto?» 100,000 pesos. 1,000,000. Dime tu precio». Javier negó con la cabeza. «No quiero su dinero, señor Salazar, pero sí quiero algo a cambio de la llave». Rodrigo cruzó los brazos, su postura defensiva. «Habla. Quiero que lea algo primero. Algo que está en el cofre junto con los documentos que necesita para la auditoría. Después de leerlo, si todavía quiere la llave, se la daré. Pero tiene que prometerme que hará lo correcto con la información que va a descubrir». «No estoy en posición de hacer promesas a un empleado de limpieza», gruñó Rodrigo. «Entonces no está en posición de recibir la llave», respondió Javier con una calma que sorprendió a ambos. «Su padre confió en mí porque sabía que yo entendía algo que usted todavía no comprende. El poder sin responsabilidad es tiranía, y la riqueza sin honor es miseria. Tiene hasta mañana para decidir si quiere aprender esa lección o enfrentar las consecuencias de sus acciones». Javier se dio la vuelta y comenzó a alejarse, su corazón latiendo con fuerza, pero sus pasos firmes.
Detrás de él escuchó a Rodrigo gritar su nombre, exigir que regresara, amenazar con despedirlo. Pero Javier no se detuvo. Por primera vez en 20 años, no era invisible. Era visto, escuchado, respetado, aunque fuera a través del miedo y la necesidad. Esa noche Rodrigo apareció en el departamento de Javier. El CEO de Corporativo Monterrey, con su traje de diseñador y su auto de lujo, de pie en el pasillo desgastado de un edificio de clase trabajadora, era una imagen surrealista. Javier lo invitó a pasar, ofreciéndole café que Rodrigo rechazó con un gesto impaciente. «Dime qué quieres realmente», exigió Rodrigo. «Todos quieren algo. Dinero, poder, venganza. ¿Cuál es tu precio?» Javier se sentó en su viejo sofá, señalando una silla para Rodrigo que el CEO ignoró, prefiriendo permanecer de pie. «Ya se lo dije. Quiero que lea algo. Quiero que entienda quién era realmente su padre y qué esperaba de usted». Sacó de su bolsillo una carta, escrita a mano por don Ernesto, que había encontrado en el cofre. Se la extendió a Rodrigo, quien la tomó con manos temblorosas. Mientras el CEO leía, Javier observó cómo su expresión cambiaba, de irritación a confusión, de confusión a shock, de shock a algo que podría haber sido dolor o quizás arrepentimiento. La carta era una confesión y un testamento moral. Don Ernesto explicaba su relación con la madre de Patricia, su decisión de mantener el secreto para proteger a su familia legítima, pero también su remordimiento por no haber reconocido a su hija. Explicaba que había dejado provisiones financieras para Patricia a través de fideicomisos anónimos, pero que nunca había tenido el valor de revelar la verdad. Y terminaba con un mensaje directo para Rodrigo. La verdadera medida de un hombre no está en cuánto acumula, sino en cómo trata a los que no pueden darle nada a cambio. Cuando Rodrigo terminó de leer, sus manos temblaban. «¿Esto es real?», preguntó con voz quebrada. «Tan real como la llave que cargo en mi bolsillo», respondió Javier. Su padre cometió errores como todos los hombres, pero pasó el resto de su vida tratando de compensarlos, construyendo una empresa que daba empleo a miles de familias, tratando a sus empleados con dignidad, dejando un legado de integridad. Usted ha pasado 10 años destruyendo ese legado, convirtiendo la empresa en una máquina de hacer dinero sin alma ni conciencia. «No tienes derecho a juzgarme», espetó Rodrigo, pero su voz carecía de convicción. «Tiene razón, no lo tengo, pero su padre me dio el derecho de decidir cuándo está listo para acceder a lo que dejó protegido. Y le voy a decir algo, señor Salazar. No está listo, todavía no, pero puede llegar a estarlo si elige el camino correcto». Rodrigo se dejó caer en la silla que había rechazado momentos antes, su postura derrotada. «¿Qué quieres que haga?». Javier se inclinó hacia adelante. «Mañana va a enfrentar esa auditoría. Los documentos en el cofre pueden salvarlo legalmente. Las cuentas offshore fueron establecidas correctamente por su padre. Pero eso no cambia el hecho de que usted ha estado usando esas cuentas para ocultar ganancias y evadir impuestos. Puede usar los documentos de su padre como escudo y continuar por el mismo camino, o puede usarlos como una oportunidad para cambiar». «¿Cambiar cómo?», preguntó Rodrigo con genuina confusión. «Limpie la empresa. Despida a los ejecutivos corruptos que lo han estado aconsejando. Devuelva el dinero que ha estado ocultando. Pague los impuestos que debe. Sí, será costoso. Sí, enfrentará consecuencias, pero saldrá del otro lado con su integridad intacta y la empresa de su padre restaurada a lo que debía ser. Y hay algo más». Javier sacó los documentos sobre Patricia y los colocó sobre la mesa de centro entre ellos. «Los hijos de mi hermana, sus medios sobrinos, tienen derecho legal a una parte de esta empresa. Su padre dejó instrucciones para que fueran compensados. Puede pelear esto en cortes durante años, gastando millones en abogados, destruyendo a su familia en el proceso. O puede hacer lo correcto, reconocerlos, darles lo que les corresponde, y ganar una familia extendida en lugar de enemigos». Rodrigo miró los documentos como si fueran serpientes venenosas. «Esto me arruinaría. Perdería el control de la empresa. Perdería el control absoluto.
corrigió Javier. Pero ganaría socios, familia, y lo más importante, ganaría respeto. El respeto que su padre tenía y que usted ha estado persiguiendo en las portadas de revistas pero nunca ha realmente obtenido. Hubo un largo silencio. Rodrigo se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblando. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. No sé si puedo hacer esto. He construido toda mi identidad alrededor de ser el CEO poderoso, el tiburón despiadado. No sé cómo ser otra cosa. Entonces aprenda, dijo Javier con firmeza pero no sin compasión. Su padre aprendió. Cometió errores en su juventud pero pasó décadas compensándolos. Usted tiene la misma oportunidad. La pregunta es si tiene el coraje de tomarla. Rodrigo levantó la vista, sus ojos rojos. Y si acepto hacer todo esto, me darás la llave. Le daré la llave, confirmó Javier. Pero más importante, le daré algo que el dinero no puede comprar. La oportunidad de mirar a su reflejo y ver a un hombre del que su padre estaría orgulloso. La auditoría del viernes fue un evento tenso pero finalmente exitoso. Rodrigo presentó los documentos del cofre, demostrando que las cuentas offshore habían sido establecidas legalmente décadas atrás. Pero también hizo algo que sorprendió a todos. Anunció una auditoría interna completa, la renuncia de varios ejecutivos clave incluyendo a Germán Ruiz, y un plan para regularizar todas las operaciones financieras de la empresa, incluyendo el pago de impuestos atrasados que ascendían a millones de pesos. La noticia causó un terremoto en el mundo corporativo de Monterrey. Algunos lo llamaron suicidio empresarial, otros lo vieron como un acto de valentía sin precedentes. Las acciones de Corporativo Monterrey cayeron inicialmente, pero luego se recuperaron cuando inversionistas éticos comenzaron a ver a la empresa como un modelo de responsabilidad corporativa. 2 semanas después, Rodrigo convocó una conferencia de prensa. Frente a docenas de cámaras y periodistas, hizo un anuncio que nadie esperaba. Reconoció públicamente la existencia de los hijos de Patricia Mendoza como herederos legítimos de don Ernesto Salazar, y anunció que recibirían una participación del 20% de la empresa, convirtiéndolos en accionistas principales. También anunció la creación de la Fundación Patricia Mendoza, dedicada a apoyar a familias de trabajadores, financiada con parte de sus propias acciones. Javier observó la conferencia desde la sala de descanso del personal de limpieza, rodeado de sus compañeros que no podían creer lo que estaban viendo. Uno de ellos, un joven llamado Carlos, le dio un codazo. «Oye, Javier, ese Mendoza que mencionó el CEO, no es tu apellido». Javier sonrió pero no dijo nada. Algunos secretos valía la pena guardar un poco más. Esa tarde, cuando Javier estaba terminando su turno, recibió un mensaje inusual. Rodrigo Salazar quería verlo en su oficina. Subió en el elevador ejecutivo por primera vez en 20 años, sintiendo las miradas curiosas de los empleados que no entendían qué hacía el conserje en ese elevador. La oficina de Rodrigo ocupaba toda la esquina del piso 20, con ventanas del piso al techo que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. El CEO estaba de pie frente a esas ventanas, sus manos en los bolsillos, su postura menos arrogante que antes. «Gracias por venir, Javier», dijo sin voltearse. «He estado pensando mucho en nuestra conversación, en las decisiones que he tomado, en el hombre que he sido versus el hombre que debería ser». Se giró para enfrentar a Javier, y por primera vez había algo genuino en su expresión, una vulnerabilidad que nunca había mostrado. «Quiero ofrecerte algo, un puesto en la junta directiva. Sé que suena absurdo, el conserje en la junta, pero necesito personas que me digan la verdad, que me mantengan honesto. Y has demostrado ser la única persona en este edificio con el coraje para hacerlo». Javier negó con la cabeza suavemente. «Aprecio la oferta, señor Salazar, pero no es mi lugar. Soy bueno en lo que hago. Encuentro satisfacción en un trabajo bien hecho, en pisos limpios y oficinas ordenadas. No necesito un título elegante para tener dignidad». Rodrigo asintió, una sonrisa triste en sus labios. «Mi padre eligió bien cuando confió en ti. Entonces al menos déjame hacer esto.
un aumento salarial significativo, beneficios completos y una pensión garantizada. Es lo mínimo que puedo hacer. Eso lo aceptaré, dijo Javier. Pero hay algo más que quiero pedirle. Lo que sea, trate bien a la gente que trabaja para usted. No solo a los ejecutivos, a todos. Los guardias de seguridad, las recepcionistas, el personal de limpieza. Todos merecen respeto. Esa es la lección que su padre realmente quería que aprendiera. Rodrigo extendió su mano. Trato hecho. Javier la estrechó, y en ese apretón de manos había un entendimiento mutuo, un respeto que trascendía las barreras de clase y posición. Los meses siguientes trajeron más cambios a Corporativo Monterrey. La empresa implementó nuevas políticas laborales, aumentó salarios, mejoró condiciones de trabajo. Rodrigo comenzó a caminar por los pasillos, aprendiendo los nombres de los empleados, preguntando por sus familias. No era perfecto, todavía cometía errores, pero estaba tratando. Y eso era lo que importaba. Javier continuó con su trabajo, llegando antes del amanecer, limpiando oficinas, siendo el guardián silencioso del edificio. Pero ahora, cuando caminaba por los pasillos, la gente lo saludaba. Lo veían, y aunque nunca supieron el papel que había jugado en la transformación de la empresa, Javier no necesitaba ese reconocimiento. Sabía la verdad, y eso era suficiente. Una tarde, mientras limpiaba la sala de juntas donde todo había comenzado, encontró un sobre en su carrito de limpieza. Dentro había una nota escrita a mano por Rodrigo. Gracias por ver en mí lo que yo no podía ver en mí mismo. Gracias por darme la oportunidad de ser mejor. Mi padre eligió bien su guardián. Junto con la nota había una fotografía antigua que debía haber estado en el cofre. Don Ernesto joven, sonriendo, con su brazo alrededor de una mujer hermosa que Javier reconoció como su hermana Patricia. En el reverso, escrito con la letra de Don Ernesto, familia es más que sangre, es lealtad, amor y sacrificio. Javier guardó la fotografía en su bolsillo, junto con la llave de bronce que ya no abría ningún cofre, pero que conservaba como recordatorio. Recordatorio de que el verdadero poder no viene de títulos o cuentas bancarias, sino de la integridad, del coraje de hacer lo correcto incluso cuando es difícil, de la sabiduría de saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Mientras el sol se ponía sobre Monterrey, pintando el cielo de naranjas y púrpuras, Javier Mendoza empujó su carrito por el pasillo vacío, invisible nuevamente para el mundo, pero sabiendo que había cambiado ese mundo de maneras que nadie podría imaginar. Y en esa invisibilidad encontró su mayor victoria, porque los verdaderos héroes no necesitan reflectores ni aplausos. Trabajan en las sombras, guardan secretos, protegen a los vulnerables y guían a los poderosos hacia la redención. La llave había abierto más que un cofre. Había abierto corazones, mentes y futuros. Y eso, pensó Javier mientras apagaba las luces y se dirigía a casa, era el verdadero legado que don Ernesto había querido dejar. No una empresa o una fortuna, sino la prueba de que incluso en un mundo obsesionado con el poder y el dinero, la bondad y la integridad todavía podían triunfar.